Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al contador Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, contador? Qué gusto saludarte. Pues bueno, los discursos, contador Jesús, pues pueden decir lo que sea, pero en esta situación, ahí sí, la sentencia, el dictamen es fundamental de la gente. Sienten en el bolsillo cómo está la situación. ¿Está la economía en declive, Jesús? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista. En efecto, como tú lo acabas de mencionar, pues México no está en una recesión como otros países sí han estado o están en vísperas de. Derivado también tiene que ver con el tema de los aranceles, ya que sabemos que nuestro vecino del norte lo ha hecho a nivel mundial. Sin embargo, pues como lo repito, México no está en una recesión, pero sí da señales de que la economía mexicana no va del todo bien. Ya empezaron a sonar algunas alertas en temas como los que acabas de mencionar, en la cual, pues a medida que a través de que el Producto Interno Bruto no crece en nuestro país, es claro que la población o nuestros conciudadanos no basta con que la economía vaya bien, sino que mantengan en terreno positivo toda esta situación, sino que lo que buscan es mejorar, como bien tú dices, el bienestar de sus ingresos, el crecimiento de los mismos, que rindan frutos y que su poder adquisitivo aumente y obviamente su calidad de vida. Entonces, evidentemente eso no se está viendo reflejado lamentablemente en el Producto Interno Bruto de nuestro país y por ende en la economía de México, pero no estamos todavía en una recesión. Exactamente, entonces vamos a darle la bienvenida, contador Jesús, a José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Gracias por estar con nosotros, José Ignacio. Efectivamente, no estamos en recesión, porque recesión es estar en cero, por debajo del cero. Pero estamos, ¿qué? En punto 3, punto 5, o sea, es casi recesión, esa figura existe, o sea, el crecimiento es paupérrimo. O sea, ¿de qué nos sirve, José Ignacio? ¿Y qué representa que México esté en tan bajos niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto? Poner la acotación de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es la riqueza que una sociedad genera en un periodo determinado. En este caso, hacemos alusión al segundo trimestre de 2025, ¿no? De lo que bien dices y también lo que subraya Jesús. Aquí la cuestión habría que ver los indicadores, ¿no? En esta parte para bien determinar el comportamiento de la economía y por qué no estamos en recesión, ¿no? Pero aquí la cuestión está, por ejemplo, de que si nos vamos a los indicadores de la economía micro, pues tenemos que, por ejemplo, la inversión fija bruta tiene un comportamiento negativo anual. De igual forma, el consumo privado tiene una caída importante. También lo tenemos en la parte de la actividad manufacturera, de la producción industrial, por mencionar algunos. No obstante, Alberto, tenemos otros indicadores halagüeños, por ejemplo, una inflación a la baja, un tipo de cambio apreciado y también una reducción constante de la tasa de interés. Aquí la gran pregunta es, entonces, ¿por qué no crece la economía mexicana? Uno de estos factores, sin duda, más allá de Trump, es la cuestión, el flagelo de la inseguridad, ¿no? La inseguridad por sí misma estaría representando el 0.75% de lo que tenemos en pérdida en cuanto a generación de la riqueza, de lo que se representa en el PIB. ¿No? Más allá del comportamiento que tenemos en el sector exportador, de la parte referente a inversión, consumo y también lo referente a gasto, que son los 4 componentes del Producto Interno Bruto, Alberto. Exactamente, entonces, fíjate, el factor, contador Jesús Guillermo,
La inseguridad, la que nos tiene asolados, nos está pegando con todo. Extorsiones, secuestros, homicidios, reclutamiento forzado. O sea, esta penetración del crimen organizado pues nos trae en jaque y eso es uno de los factores por los cuales no estamos creciendo. ¿Cómo ves? Bueno, sí, en efecto, el tema de la inseguridad en nuestro país es algo que no podemos tapar con el sol con un dedo. Afecta a todos los niveles y a todas las ramificaciones económicas de nuestro país. Sin embargo, regresando un poquito a la pregunta de por qué no estamos en una recesión o por qué no se le podría decir pre-recesión, como tú comentabas hace un momento, pues nada más es por un simple dato económico que el INEGI ha publicado. Por ejemplo, la economía de México creció 1.67% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior. Con esto, el Producto Interno Bruto registró una tasa de crecimiento general anual del 1.19, la mayor desde el tercer trimestre del 2024. Sin embargo, el crecimiento del 0.20% en el primer trimestre y el crecimiento del 0.67% en el segundo nivel de producción apenas en conjunto supera el 0.21% a nivel del tercer trimestre o en comparación con el tercer trimestre del 2024. Previo a la contracción que hubo, que recordemos que en este segundo trimestre del 2024 hubo del 0.66%, es decir, en pocas palabras y en cristiano, aunque ha habido crecimiento, no nos recuperamos de la contracción del 0.66 en comparación del 24, porque vamos en el 0.21. Todavía nos faltan 30 o 40 puntos más para poder conseguir el mismo nivel que teníamos en comparación con el año pasado. Sin embargo, creo yo que estos datos demuestran que México no está en una recesión, porque aunque no hemos crecido mucho y al contrario, decrecimos en relación en el año pasado, pero tampoco no hemos llegado a una estanflación o a un cero crecimiento. Por eso no podemos hablar de una recesión. Sí, y eso contestando a tu pregunta para que el público sepa cuál es la diferencia en ello. Pero eso no son datos alentadores, considerando que próximamente con las recortes y cuestiones que el mismo Donald Trump, nuestro vecino del norte, ha impuesto a México en acero, algunas importaciones, algunas operaciones financieras, evidentemente, como tú lo dices, la cuestión de seguridad no es algo que México destaque en primer lugar, o más bien destaca, pero de una forma no positiva. Eso tiene que ver en conjunto con esta falta, más aparte el no crecimiento también a nivel mundial. Recordemos que este no crecimiento que se está viviendo a nivel mundial, pues también no es nada más de México, existe a nivel mundial. Exactamente. Entonces, José Ignacio, ¿cuánto tendría que crecer México? ¿Cuál es esa cifra, número mágico, para que nos empecemos a sentir ya en un desarrollo que verdaderamente exponga ya el bienestar en el país? ¿A cuánto tendríamos que estar creciendo? Sí, mira, si lo ponemos en precios constantes, al segundo trimestre el Producto Interno Bruto asciende a 34 billones 653 mil millones de pesos, que ha aumentado, pero con relación a la población, Alberto, no nos da. Es decir, por ejemplo, con base en el dato de la encuesta nacional de ocupación y empleo, en estos meses de junio y de julio se incorporaron 653 mil personas a la población económicamente activa. Esto principalmente son jóvenes. A propósito que ayer se festejaba el Día Internacional de la Juventud, pues población de entre 15 y 29 años de edad, su futuro no es halagüeño en el sentido de que no tienen un ingreso asegurado, mucho menos seguridad social. Aquí lo pongo en este dato, Alberto, Jesús, para poder cumplir los objetivos de Plan México, México debería crecer al 2030 en 8% para cumplir los objetivos del Plan México, lo cual, por supuesto, no es posible, ¿no? Tomando en consideración el pronóstico
de Fondo Monetario Internacional que para el próximo año estaríamos creciendo, si bien va, 1.2. Entonces, la expectativa de crecimiento en cuanto al PIB como tal, sí, no es nada halagüeño, Alberto. Exactamente, contador Jesús, pero el presidente anterior criticaba al PRI y al PAN de que tenían un crecimiento del 2%. Dice, ese es un crecimiento mediocre, ¿no? ¿Cómo es posible? Ahorita estamos peor, Jesús. Entonces necesitamos crecer porque cada año se suman jóvenes que buscan empleos bien remunerados y que tengan seguridad social para irle dando respuesta a esas necesidades, pero cada año. Entonces, para ti, ¿cuánto tendríamos que crecer, Jesús? No, yo coincido con lo que dice mi colega en el sentido de que tenemos que, digo, en el mejor de los casos, tenemos que estar creciendo alrededor entre un 5 y un 8%, o al menos un 4, un 5% al año. Pero también, esto también tiene, como tú bien comentas, un cúmulo de situaciones que son externas, que no México las puede controlar. Un ejemplo de ello, pues, los aranceles, otra situación, la caída de los productos básicos o el aumento de los precios de los productos como de primera necesidad. O sea, hay una debilidad también, como tú bien lo comentas, los empleos formales, la contracción de las remesas en términos reales, y eso no lo controlamos nosotros. Recordemos que las redadas que hacen hacia nuestros connacionales que se encuentran viviendo en Estados Unidos, pues no lo controlamos nosotros como país o como gobierno, ¿no? Al final del camino, esas remesas en términos reales ha habido, y eso hace una semana o 2 semanas salió publicado, el dato de una disminución en las remesas enviadas a México, cosa que veníamos rompiendo récords, ¿no? También la destrucción de empleos formales y obviamente la menor inversión en infraestructura pública e inversión extranjera, entre otras cosas por la cuestión de la inseguridad, como bien comentaste en un inicio, sí, pues son factores que en suma han venido a disminuir todavía el crecimiento. Que ojo, sí, no quiero ser o como diría el dicho, ¿no? Estamos entre un vaso medio lleno, medio vacío, pero depende desde el cristal de que lo mires. Pero recordemos que Canadá le estaban aumentando unos aranceles de más del 35-40%. México negoció con Estados Unidos 25%, y hace poco Canadá acaba de impulsar con México y se reunió con el secretario Ebrard, el que pudiera haber empresas canadienses que invirtieran en México para poder vender a Estados Unidos a través del beneficio de un arancel más bajo que el que ellos tienen. También Europa, recordemos, Europa hizo una negociación, pero es la que hizo la presidenta, o la que se hizo y se publicó la semana pasada o antepasada, fue mejor que la de Europa. Entonces México, dentro de lo que cabe, o sea, no es decir campanas al vuelo, sí, pero no estamos tan mal en comparación con otros países. Evidentemente, la cuestión interna que tenemos, entre ellos la inseguridad y la falta de crecimiento mediante inversión nacional y creación de nuevos empleos, y de que también no hay muchos beneficios para los contribuyentes en materia fiscal, entiéndase con deducciones, con un empuje que pudiera traer esta estabilización o ese movimiento en contra de la generación, de la recesión, para generar nuevos empleos con beneficios fiscales, por ejemplo. Sí, claro. Es lo que pudiera hacer que no estemos creando un crecimiento mayor, que no está mal, ¿eh? Volvemos y ustedes pueden verlo, tanto la gente que nos escucha, que nos ve, o ustedes mismos. México no está en una recesión, reitero. No estamos en la mejor posición económica, sí, pero tampoco estamos en la peor. Entonces creo que tenemos una ventana de oportunidad, sí, para efecto de que contrarrestar con lo que tenemos internamente: inseguridad, situación de creación de empleos a jóvenes o no jóvenes, creación de inversión extranjera o nacional, mejores, más certidumbre en cuestiones de la legislación fiscal, económica, jurídica, que recordemos que el próximo mes entra en vigor la nueva Suprema Justicia de la Nación. Ese es un punto clave. Sí podemos
Esos factores que como mexicanos o como país de Producto Interno Bruto, de cuestión de México, podemos resolver, ¿Eh? creo que es donde deberíamos, si yo fuera el presidente o el secretario de Economía de este hermoso país llamado México, Sí, es donde enfocaría las baterías. Los claro. factores externos, como diría mi profesor de Economía, y como la vida, no las puedes controlar, solamente las puedes sortear. Entonces yo no Sí, puedo decirle al presidente Trump, no repatries a nuestros mexicanos porque me estás dando en la torre con el envío de remesas. No lo puedo controlar, sí. como tampoco queremos que ellos se metan en nuestro territorio. Entonces, o a la OPEC decir, oye, no disminuyes o aumentes el valor, la producción porque me das en la Sí. torre con el tema de la generación del petróleo. Pues sí, porque ellos tienen más que yo, pero ellos controlan el crudo, no yo. Eso Exacto. no lo puedo Lo controlar. que Lo que sí sí puedo podemos controlar es controlar lo es que lo de tiene México. adentro y es esa nueva medida, un nuevo poder judicial. ¿Qué tanto va a ser benéfico, José Ignacio, este nuevo poder judicial que ha sido muy cuestionado en una elección donde apenas votaron el 13% de un padrón de 100 millones? O sea, ¿qué condiciones estamos poniendo para los próximos años? Sí, mira, aquí mucho tiene que ver la parte de las instituciones, ¿no? De la economía institucional, porque estás mencionando la parte del Poder Judicial, pero aquí habría que ver la otra parte de la economía, Alberto, que es lo referente de eh, las empresas dominantes Sí, y las empresas predominantes. Por ejemplo, tenemos una playa de 12 empresas absolutamente dominantes, ¿sí? De huevo, pan, leche, verdura enlatada, tortillas, ¿no? Que determinan a través de su dominio, de su predominio, esta alza de precios con relación a la pregunta de por qué no crecemos, ¿no? sí. Entonces, sí, subrayo mucho se cuestiona la parte referente a cómo fue el proceso, pero no se cuestiona también la otra cuestión de cuál fue el comportamiento del Poder Judicial en cuanto a poder solucionar demandas de la ciudadanía, de comunidades originarias que son Sí. afectadas por este tipo de empresas. Pues ahora sí que, Un caso, sí, es que se nos acaba el tiempo. A ver, ajá. rápido, rápido, 10 segundos. No, rápidamente la cuestión está en que hay que ver del todo cómo está el comportamiento de la Sí, macroeconomía, de la microeconomía, para poder o determinar. sea, de lo pasado ya lo conocemos, José Ignacio. De lo que viene, pues ya lo vamos a ver. Y este Poder Judicial está obligado a dar certidumbre para que México crezca. Con ese crecimiento paupérrimo, pues vamos a ser un país muy pobre. Pobre. Jesús Ignacio, gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí este espacio de información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo. Muchas gracias.